empezar por decir que no hay un modelo de áreas naturales protegidas, porque por lo menos en México, decir área natural protegida quiere decir diferentes modelos, porque hay diferentes tipos de áreas naturales protegidas. Esto está escrito y categorizado. Y el que haya diferentes tipos significa que hay diferentes cosas que son permitidas o esperadas en un área natural protegida, por ejemplo en un parque natural, versus en una reserva de la biosfera o en un monumento natural o en cualquier otro tipo, ¿no? Son varios en total. Los decretos de áreas naturales protegidas en México comienzan desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, con el decreto del Parque Nacional Desierto de los Leones. Hay un boom importante de conservación en los años 30 con Lázaro Cárdenas, que se decretaron muchísimos de los parques nacionales y reservas forestales. O sea, los parques nacionales, cuando se decretaron en México, venían asociados con un proyecto de investigación. Hubo un instituto de investigación en Perote. Empezó en Coyoacán, se llevó a Perote, estaba boyante, era un lugar a donde venían de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica. Y lo que está sucediendo ahora es que sin discusión, sin ningún tipo de reflexión ni de consulta con nadie, en nombre de los ejidatarios y de los habitantes originarios de esas zonas o los que fueron invitados o llevados a vivir ahí, pues en nombre de ellos y de que ellos puedan tener una actividad económica, se hacen las recategorizaciones. Y para sorpresa de los propios impulsores de la recategorización, pues son estas las personas que se sienten más afectadas por estas medidas. Y es que hay un gran engaño detrás, porque lo que se quiere beneficiar no son las actividades de subsistencia de estos pobladores que ya han encontrado la manera, sino en realidad sí podemos temer que sean estrategias de despojo. En muchos lugares la autoridad ambiental llegó pensando que eran los primeros que llegaban ahí, que eran los que iban a enseñar a las comunidades cómo se tenía que manejar el bosque, cuando históricamente eran comunidades forestales que venían, digamos, que tenían una serie de prácticas de manejo y conservación de los No bosques. hay un modelo ambiental. Es un modelo de rapacidad económica extrema, lo que estamos viviendo, de enorme irracionalidad y que borra la historia. Y a partir de eso genera una serie de medidas y de leyes y de situaciones que responden a intereses coyunturales particulares de grupos, obviando todo lo demás y sin consultarle realmente a nadie. Y eso es lo que está generando movimientos por todo el país. El Estado mexicano se ha dado a la tarea sistemática de destruir los sistemas comunitarios de manejo forestal. Esto que funcionaba en las comunidades como parte de sus instituciones locales de manejo forestal, que hacía que la defensa del bosque en momento de incendio fuera mano vuelta, ¿no? Fuera un trabajo colectivo, una actividad sin paga, un trabajo voluntario, ¿no? Como parte del tequio comunitario, lo que hicieron fue conformar las brigadas pagadas y entonces destruyeron, ¿no? O sea, destruyen el cuerpo comunitario que defiende. Lo que yo estoy viendo ahorita en muchos ámbitos de nuestra sociedad, y lo van hablando todos los movimientos que van surgiendo, es una voluntad de explotación económica que pasa por encima de las comunidades que viven ahí y a nombre de las cuales supuestamente se hacen estos beneficios, que está llevando al país a una tensión enorme en la explotación de sus recursos. Lo vemos en la explotación de playas, el desplazamiento de las comunidades, lo que significa la reforma energética, la explotación de hidrocarburos y el desplazamiento de las personas. Este tipo de recategorizaciones como la del Nevado de Toluca, por lo que yo he estado viendo, realmente no tiene ni pies ni cabeza y de repente quita algo que sí nos dio viabilidad, porque el lugar se conservó, y lo abre a la atención del mercado en una zona con una enorme presión demográfica alrededor. Me parece absolutamente fuera del sentido común. Los servicios ambientales que proveen montañas, como el Nevado de Toluca, no están beneficiando solamente a las comunidades que viven ahí, sino a todos los que vivimos cuenca abajo. Y eso es incluyendo la Ciudad de México, no solo Toluca, también la Ciudad de México. La Ciudad de México
extrae agua de acuíferos que se recargan gracias al Nevado de Toluca. Entonces la responsabilidad en realidad debería ser mucho más amplia, ¿no? O sea, el discurso es más complejo por eso, porque es responsabilidad de todos nosotros lograr mantener esos ecosistemas. Son zonas que han estado manejadas bajo un esquema comunitario de manejo del agua. Y junto a todo este conflicto que se da con la recategorización, se está poniendo en riesgo la posibilidad de que estas comunidades sigan aprovechando su agua. Y son los conflictos que estamos viendo con esto. Se dan una serie de proyectos de creación de infraestructura, como por ejemplo lo vemos en Xochicuautla para la construcción de la carretera, que va a acabar afectando al propio Nevado. Pero con el mismo argumento que pasaste de una categoría de ANP en la que no se permitía el manejo forestal, puedes pasar a, bueno, en lugar de hacer manejo forestal de bosques naturales, hagamos plantaciones porque económicamente rinden más. Y si después es, bueno, ¿sabes qué? Pero es que construir un hotel 5 estrellas rinde más que una plantación forestal, y gana el interés económico, ¿no? Y lo que tienen las áreas naturales protegidas es que en su mayoría son los últimos cachitos de territorio que están conservados. Entonces, no nos podemos volver a equivocar. Los casos de movilización y de resistencia, porque justamente lo que vienen a mostrar es esta contradicción, ¿no? O sea, hay una falta de respeto absoluta hacia los pueblos y las comunidades, hacia o sea, se niega por completo los derechos que hay sobre el territorio. Por ejemplo, el caso de Tlacotepec, ¿no? Que hemos ido ahí donde está el bosque, ¿no? El bosque que estuvimos con la comunidad y demás, que estás viendo una serie de árboles pues muy antiguos, y que hay una gran angustia de miembros de esa comunidad para que no se meta un esquema de explotación que la comunidad no está pidiendo. Entonces, ¿quién quiere explotar ese bosque que afecta a una comunidad que tiene el orgullo de el recuerdo de una línea milenaria que sobrevivió a la conquista misma de protección de su voz? Se ignora, no se reconoce, y sin discusión alguna se cambia el modelo radicalmente, privatizando directamente estos lugares y condenándolos con un ingrediente que no estaba en 1927, que es la presión inmobiliaria. Entonces, abrir a la presión inmobiliaria el Nevado de Toluca es suicida. Creo que esto no depende, o sea, la defensa de nuestros territorios, del medio ambiente, no depende de una política pública y no depende de lo que los científicos podamos decir. Depende de la gente y de la sociedad. Eso dura más que cualquier sexenio. Y adelante, de eso depende.